El terminal de llegadas internacionales bullía con la ansiedad típica de quienes cruzan fronteras, pero la joven que se acercaba al mostrador de inmigración parecía inmune al caos. Era el tipo de persona que se mezcla con la multitud, vestida con una simple camiseta gris y pantalones cargo que ya habían visto mejores días. Su cabello estaba atado de manera práctica, sin vanidad, y la mochila desgastada sobre sus hombros parecía hundirse más por el peso de los recuerdos que por su contenido físico. Para el agente Brolin, un hombre que medía el valor de las personas por su apariencia, ella era un libro abierto y desinteresante, otra turista perdida, probablemente con poco dinero, inexperta y fácilmente intimidada. Apenas podía imaginar que esa figura anónima llevaba consigo un universo de experiencias que jamás soñaría enfrentar. Brolin se enorgullecía de su puesto en la fiscalización. Para él no se trataba de seguridad nacional, sino de un pequeño teatro diario en el que él era el director y protagonista. Le gustaba ejercer su poder sobre los pasajeros, ver el nerviosismo en sus ojos mientras decidía sus destinos con un sello. Al ver acercarse a la joven, sintió una ola de aburrimiento y superioridad. Veía su calma no como una señal de fuerza, sino como la placidez de quien no entiende la seriedad de estar frente a una autoridad como él. En su mente, ella era el objetivo perfecto para reafirmar su control, un rostro olvidable sobre el que podía descargar la monotonía de su día antes de mandarla a su destino. Si este tipo de arrogancia te irrita, suscríbete ahora, porque la lección que está a punto de aprender será inolvidable. Brolin comenzó el interrogatorio, su voz cargada de una condescendencia ensayada. Documentos y declaración de equipaje, por favor, y vacíe los bolsillos. Habló lentamente, como si estuviera explicando un concepto complejo a un niño. La mujer, sin embargo, no mostró la menor vacilación ni nerviosismo. Simplemente deslizó su pasaporte sobre el mostrador con un movimiento suave y lo miró, sus ojos marrones profundos fijos en él sin miedo, sin ira, solo con una neutralidad desconcertante. La falta de reacción lo irritó profundamente. Estaba acostumbrado al temblor en las manos, a las voces vacilantes. Su silencio era un desafío implícito, un muro que sentía la necesidad de derribar solo para demostrar que podía. Sintiendo que su poder disminuía con cada segundo de silencio de ella, Brolin decidió recurrir al escarnio. «Muchos bolsillos en esos pantalones», se burló, señalando con la barbilla hacia su ropa. «¿Llevas los secretos del mundo ahí o solo estás confundida sobre qué es la moda?» La provocación flotó en el aire, pero la mujer permaneció impasible. Su paciencia era tan absoluta que comenzó a parecer antinatural, casi siniestra. Para Brolin, esa pasividad era un insulto final a su autoridad. Con un gesto teatral y arrogante, golpeó el mostrador con la mano y ordenó, en un tono más alto, «La mochila, ponla en la mesa y ábrela, ahora». Necesitaba romper esa fachada, ver cualquier otra emoción en esos ojos más allá de ese vacío controlado. Sin una sola palabra, ella deslizó la mochila de sus hombros y la colocó sobre la mesa de inspección con una precisión silenciosa. No hubo drama ni resentimiento en su gesto. Fue un movimiento fluido, económico, como el de un cirujano colocando sus instrumentos. A distancia, en la fila diplomática, los ojos experimentados del general Alencar siguieron cada detalle. No veía a una turista intimidada, sino una postura perfectamente equilibrada, la ausencia de movimientos innecesarios. Eran señales sutiles de una disciplina que el mundo civil no enseña. Ya había visto lo suficiente para saber, con una certeza incómoda, que esa mujer definitivamente no era quien parecía ser. La calma de ella fue la chispa final. Con un bufido de impaciencia, Brolin abrió el zipper de la mochila y comenzó a revolver el contenido sin cuidado.
buscando algo que pudiera usar en su contra. Sus dedos agarraron una pequeña billetera de cuero gastada y la arrancó de dentro. Al abrirla bruscamente, sus ojos ignoraron el dinero y los documentos comunes, enfocándose en un objeto poco común, la tarjeta de titanio mate. La sacó y leyó las dos palabras grabadas con frialdad clara. Echo Squadron. Una sonrisa de escarnio brotó en sus labios. ¿Echo Squadron? Se burló en voz alta. ¿Es tu equipo de videojuegos? Para él era la prueba definitiva. Ella no era nadie, solo una soñadora patética. La humillación, pensó con placer, sería memorable. Brolin saboreó el silencio, levantando la tarjeta de titanio como un trofeo de la estupidez de ella. Su boca se abrió para dar el golpe final, la humillación definitiva. Fue entonces cuando el infierno respondió. Un aullido electrónico y penetrante explotó en el terminal. Un sonido que parecía perforar los tímpanos y vibrar en los huesos, seguido de una sola frase que sonó como una sentencia de muerte. Código rojo. El mundo se transformó en un mosaico de terror. Gritos agudos, el trueno de los pies corriendo, rostros contorsionados en una máscara de pánico. Pero en medio de la ola de miedo primordial que arrasaba todo, ella no se movió. La turista desapareció. En su lugar, algo antiguo y peligroso emergió, sus ojos convirtiéndose en fríos y predatorios, diseccionando el caos en pura información táctica. La causa de la alarma surgió como una pesadilla, un hombre, con el sudor de la desesperación, resbalando por su rostro. Saltó el mostrador y agarró por detrás a una joven agente de seguridad del aeropuerto, uniformada y visiblemente aterrada. La hoja de un cuchillo brilló contra la piel de su garganta. No era un criminal frío, sino un animal acorralado, impredecible y letal. Y Brolin, el depredador de su pequeño mundo, se convirtió en la presa del miedo. La arrogancia en su rostro se hizo añicos como cristal, revelando al hombre pequeño por debajo. El poder que proyectaba era una mentira, y la verdad lo paralizó. La tarjeta Echo Squadron en su mano temblorosa pareció pesar 1 tonelada, el emblema de su propia y espectacular aniquilación. Mientras el pánico devoraba el terminal, una calma extraña emanaba de la mujer. Observó la escena por solo un instante, y luego, como si impulsada por una fuerza invisible, se movió. No hubo vacilación, ni un preparativo visible. A los ojos de quienes observaban en medio del caos, simplemente estaba allí, parada, y al siguiente segundo estaba significativamente más cerca del secuestrador. Su aproximación fue tan rápida y silenciosa que parecía desafiar la física, un borrón discreto en medio del movimiento desordenado de la multitud. El propio agresor, enfocado en su rehén y en la masa aterrada frente a él, no pareció notar su aproximación hasta que fue demasiado tarde. Lo que ocurrió en los segundos siguientes fue un choque para todos. Sin gritos, sin alardes, la mujer actuó con una velocidad y precisión desconcertantes. Para los observadores, solo se vio un breve movimiento de sus brazos y un desplazamiento repentino del cuerpo del secuestrador. El hombre soltó un gruñido ahogado, como si hubiera recibido un golpe invisible, y su cuerpo se tensó, los músculos traicionando su cerebro. Usando el peso muerto de él, lo giró y lo derribó al suelo con un golpe sordo y definitivo. La rehén, libre, fue empujada hacia la seguridad en el mismo movimiento fluido. Todo terminó. En menos de 3 segundos, el grito de terror fue reemplazado por un silencio absoluto y atónito. El silencio que siguió no era solo la ausencia de gritos, sino la quietud atónita de mentes, tratando de procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. Nadie podía entender cómo lo había hecho. El silencio en el terminal era pesado, denso, roto solo por el llanto contenido de la agente rescatada. Nadie se atrevió a moverse.
El equipo de seguridad del aeropuerto, que finalmente llegaba, se detuvo a una distancia respetuosa, vacilante, sin saber cómo proceder ante la escena. Los ojos de todos estaban fijos en la mujer, pero la mirada de Brolin era diferente. El terror había reemplazado la arrogancia y la tarjeta en su mano parecía quemarle la piel. Fue el general Alencar quien rompió el hechizo. Ignorando al criminal en el suelo y al equipo de seguridad confundido, comenzó a caminar deliberada y calmadamente hacia la mujer, sus pasos resonando en el silencio atónito. El general se detuvo a un paso de ella. Los guardias esperaban. ¿Órdenes? Brolin esperaba el fin del mundo. Entonces, para asombro de todos, el oficial de más alta jerarquía en el lugar enderezó la postura y realizó la más impecable salutación militar. Los ojos de Brolin se agrandaron. Miró del general hacia la mujer y luego hacia la tarjeta en su mano temblorosa. Hecho Squadron. Las palabras aún no tenían sentido, pero la salutación les daba un peso aterrador. No sabía qué era eso, y el hecho de no saber lo llenaba de pavor. Ese gesto era un código que no entendía, pero cuyo mensaje era universal. Se había equivocado de una manera que quizás no tuviera arreglo. El general bajó la mano, su autoridad llenando el vacío dejado por el pánico. Tras dar órdenes firmes a la seguridad local, sus ojos se fijaron en Brolin y caminó lentamente hacia el mostrador. No miró al rostro de la gente, sino a la tarjeta de titanio en su mano. ¿Tienes alguna idea de qué es esto?, preguntó el general, con un tono peligrosamente bajo. Brolin solo pudo mover la cabeza negativamente, su cuerpo temblando. Significa, continuó el general, mirándolo por primera vez con un desprecio helado, que la persona que decidiste humillar hoy tiene una autorización de seguridad superior a la mía y es, por sí sola, más letal que un batallón entero. No cometiste un error, agente. Te convertiste en un riesgo para la seguridad nacional. Entrega tu placa. Tu carrera ha terminado. Las palabras del general golpearon a Brolin como un golpe físico. Miró la tarjeta en su mano. Ahora ya no un objeto de burla, sino un símbolo de su ignorancia colosal. Finalmente comprendió, y el terror helado lo invadió. Había jugado con fuego y se quemó terriblemente. Su carrera, su autoridad, la pequeña satisfacción que sentía al humillar a otros. Todo se derrumbó en un instante. Ni siquiera vio a la mujer tomar la tarjeta de vuelta. Sus ojos estaban fijos en el vacío, su mente tratando de procesar la magnitud de su error. Ya no era el agente Brolin, el pequeño déspota de la entrada. Solo era un hombre acabado, atormentado por la imagen de la salutación militar y las palabras heladas que sellaron su destino. En medio del caos controlado que siguió, permaneció inmóvil, con el alma vacía, sintiendo el peso aplastante de la humillación y del miedo al desconocido que lo esperaba. Mientras el mundo de Brolin se desmoronaba y la autoridad del general restauraba el orden, la mujer simplemente dejó de existir para ese entorno. Ella no era parte de la ecuación que seguía. Los papeles, los informes, las consecuencias. Aprovechando el foco de todos en la humillación de la gente y la detención del agresor, se giró y se disolvió en la multitud atónita, su mochila un disfraz perfecto. Minutos después, cuando la situación ya estaba bajo control y el general se giró hacia el lugar donde la había visto por última vez, no había nada, ningún rastro. Solo el eco de una acción imposible y la ausencia de la fuerza que la ejecutó, dejando atrás un misterio y una lección. Dentro de ese pie, en medio del terminal, ahora casi silencioso, el general Alencar reflexionaba sobre lo que acababa de presenciar. No pensaba en el criminal o en la burocracia que vendría. Pensaba en su calma, en la eficiencia mortal escondida bajo una camiseta gris y pantalones cargo.
Había visto la personificación del profesional silencioso, el ideal que muchos en su propia línea de trabajo aspiraban, pero rara vez alcanzaban. Contrastó la fuerza real y contenida de ella con la autoridad vacía y ruidosa de Brolin, y supo en ese momento que ese incidente no sería olvidado. Sería una historia que contar, una nueva y poderosa lección para la próxima generación de oficiales bajo su mando. Meses después, en los pasillos de academias militares y centros de entrenamiento de inteligencia comenzó a circular una nueva historia. No era un informe oficial, sino una leyenda contada en voz baja. Hablaba sobre el incidente del aeropuerto, sobre un agente arrogante y una turista fantasma. Los detalles variaban cada vez que se contaba, pero la esencia permanecía. La verdadera fuerza es silenciosa. El general Alencar, fiel a su promesa, transformó el evento en un estudio de caso obligatorio para sus nuevos oficiales. Una lección viva sobre la diferencia entre autoridad y poder, y sobre el peligro mortal de juzgar un libro por su portada, especialmente cuando la portada es una camiseta gris y desgastada. En cuanto a Brolin, no fue despedido. Su castigo fue más sutil y para él, mucho peor. Fue degradado a un archivo muerto en el sótano de un edificio administrativo, un lugar sin ventanas, poder ni interacción humana, donde su trabajo diario era estampar y organizar documentos olvidados. La arrogancia que un día lo definió se deshizo, reemplazada por una humildad amarga y permanente. Todos los días revivía esos pocos segundos de acción y la salutación militar que destruyó su mundo. Aprendió, de la forma más difícil, que las personas más peligrosas no son las que gritan, sino aquellas que en silencio observan, esperan y cuando actúan, lo hacen sin la menor vacilación. ¿Y la mujer? Ella nunca supo de la leyenda que creó, ni le importaría si lo supiera. Para ella, el incidente en el terminal fue solo un imprevisto, una distracción molesta en su camino hacia un objetivo mucho más grande y peligroso. Ese mismo día, horas después, ya estaba en otro continente, vistiendo otras ropas simples, con la misma mochila sobre sus hombros, caminando por otra multitud que tampoco la notaba. El agente arrogante, el secuestrador desesperado, el general impresionado, para ella ya eran fantasmas, figuras pasajeras en un mundo que ella atravesaba sin dejar rastro. Su fuerza no provenía del recuerdo de sus logros, sino del enfoque absoluto en la siguiente misión. Y así, las ondulaciones de ese breve encuentro se expandieron. Un general encontró una nueva lección para enseñar. Un burócrata aprendió de la peor manera el significado de la humildad. Y una operadora de élite, la causa de todo esto, continuó su trabajo, completamente ajena a la admiración y al caos que dejó atrás. La historia sirve como un recordatorio de que, en el gran teatro del mundo, los papeles más importantes rara vez se les dan a los actores que hablan más fuerte. La verdadera fuerza, aquella que realmente cambia el curso de las cosas, se mueve en silencio, actúa con precisión y la mayoría de las veces nunca busca aplausos. Si historias como esta, donde la verdadera fuerza se revela cuando menos se espera, te inspiran, suscríbete. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo más relatos y asegura que no te pierdas los próximos.